Hola, soy Tatiana Maranhão, la profesora de la asignatura de Morfosintaxis 2, y hoy vamos a tener una clase sobre los complementos circunstanciales que de alguna manera va a favorecer a nuestra clase anterior que hablaba de los complementos directos e indirectos, porque muchos alumnos muchas veces se confunden y mezclan los complementos circunstanciales con los complementos directos e indirectos. Vamos a intentar aclarar todo eso en esta clase de hoy. El complemento circunstancial son sintagmas que expresan las circunstancias en las que se desarrolla la acción del verbo. Entonces, una característica fundamental de esos complementos es que son prescindibles. O sea, ¿qué significa decir que son prescindibles? Que si lo eliminamos de la oración, sigue teniendo sentido y no va a hacer mucha diferencia. O sea, no es que vaya a hacer mucha diferencia, sino que no va a hacer falta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo digo Laura tiene un pariente en México, ¿qué tiene Laura? Un pariente. Entonces, aquí es la misma pregunta que se hace al verbo para identificar el complemento directo. Luego, un pariente es un complemento directo. Pero cuando yo llego en México, la pregunta que yo necesito hacer al verbo sería ¿dónde? Entonces, no es una pregunta típica para identificar un complemento directo o indirecto, sino para identificar un complemento circunstancial, que en este caso va a funcionar como un complemento circunstancial de lugar. Bueno, tenemos tres categorías que funcionan como complemento circunstancial. La primera serían los sintagmas nominales, la segunda serían los sintagmas adverbiales y la tercera serían los sintagmas preposicionales, ¿no? Los tres sintagmas vamos a conseguir encontrar en esta oración. Entonces, si yo digo, hoy se cortó con la tijera 2 veces, hoy sería un sintagma adverbial y va a funcionar como un complemento circunstancial de tiempo. Con la tijera, yo preguntaría al verbo, ¿cómo se cortó con la tijera? Entonces, es un sintagma preposicional, aunque tenga tijera como núcleo de este sintagma y de que sea un nombre, pero va precedida por una preposición. Luego es un sintagma preposicional y está funcionando como complemento circunstancial de instrumento. 2 veces es un sintagma nominal y está funcionando en la oración como complemento circunstancial de cantidad. Bueno, tenemos una clasificación que nos ayuda a identificar un complemento circunstancial. Ellos pueden ser de tiempo, de lugar, de modo, de compañía, de instrumentos, de causa, de cantidad y de finalidad. Luego, en el ejemplo, embarcaron a la 1 de la madrugada. ¿Embarcaron a qué hora? A la 1 de la madrugada. Entonces, aquí yo estoy a la 1 de la madrugada, está funcionando como un complemento circunstancial de tiempo. Hubo un accidente en la carretera norte. ¿Qué hubo? Un accidente. ¿Dónde? En la carretera norte. Entonces, la pregunta ¿qué? Va a estar identificando el complemento directo del verbo. Y en la carretera norte, cuando yo le pregunto ¿dónde? Al verbo, en la carretera norte va a estar indicando el lugar donde sucedió el hecho. Luego, está funcionando como un complemento circunstancial de lugar. Los Pérez viajaron confortablemente. ¿Cómo viajaron los Pérez? ¿No? Entonces, confortablemente aquí funciona como un complemento circunstancial de modo. ¿Cómo sucedió? O sea, ¿cómo viajaron? De compañía. Mariana vio la pieza con su novio. ¿Qué vio Mariana? La pieza. Entonces, la pieza sería un complemento directo. ¿Y con quién vio la pieza? Con su novio. Entonces, con su novio está funcionando como complemento circunstancial de compañía. Se lastimó con el martillo. ¿Con qué se lastimó? Con el martillo. Entonces, con el martillo está funcionando como un complemento circunstancial de instrumento porque indica el instrumento con el cual se lastimó. Hoy no vendrá porque está enfermo. Entonces, ¿por qué no vendrá? Porque está enfermo. Entonces, yo estoy dando la causa, el motivo por qué no viene y luego porque está enfermo, está funcionando como un complemento circunstancial de causa.
De cantidad, Lucho viajó a España 3 veces este año. Entonces, Lucho viajó ¿a dónde? A España. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Cuándo? Este año. Si nos fijamos, aquí en esta oración hay más de un complemento circunstancial. En realidad hay un complemento circunstancial de lugar, a España, de cantidad, que es el que estamos estudiando, 3 veces, y este año es de tiempo, ¿no? Entonces, si yo los quito a los 3, la frase continúa con sentido. Por eso se dice que los complementos circunstanciales son prescindibles. Lucho viajó. De finalidad, Laura estudia para aprobar en el examen. Entonces, ¿para qué estudia Laura? O sea, ¿con cuál finalidad estudia Laura? Para aprobar en el examen. Entonces, para aprobar en el examen sería un complemento circunstancial de finalidad. Hay algunas características que marcan a un complemento circunstancial. En realidad, el primero de ellos es que ellos son eliminables, es que ellos son prescindibles, que significa que si los sacamos de la oración no hace diferencia, o sea, no va a cambiar, no es que no vaya a cambiar, sino que no va a hacer falta al sentido de la oración. Entonces, por ejemplo, mañana iré al médico. Si yo elimino el complemento circunstancial de tiempo, la frase continuará, permanecerá teniendo un sentido, iré al médico. ¿Ya? La segunda característica es que ellos son acumulables. ¿Qué significa? Que en una misma oración pueden aparecer más de un complemento circunstancial. Como este último ejemplo que yo digo, ayer hubo una cita en la casa de Javier para discutir el presupuesto. Entonces, ¿cuándo hubo la cita? Ayer, que sería un complemento circunstancial de tiempo. ¿En dónde hubo la cita? En la casa de Javier. Entonces es un complemento circunstancial de lugar. ¿Para qué hubo la cita? Para discutir el presupuesto, que sería un complemento circunstancial de causa. Si yo elimino, ¿no? Que es la primera característica del complemento circunstancial, si yo elimino a todos esos complementos circunstanciales, yo voy a continuar entendiendo la oración. Hubo una cita. Y la tercera característica de los complementos circunstanciales es que ellos son movibles. ¿Qué significa? En la primera oración yo puse mañana iré al médico, iniciando la oración con el complemento circunstancial de tiempo. En la misma oración yo moví el complemento circunstancial al final, iré al médico mañana, o iré mañana al médico. Lo usé al principio, lo usé al final y lo usé en el interior de la frase, y en todos los casos, el sentido permaneció idéntico, continuó igual. De igual manera, si yo quisiera eliminarlo de las 3, la frase continuaría con el mismo sentido. Si se pregunta, relacionando esta clase a la clase anterior, si se pregunta si puedo hacer preguntas para identificar a los complementos circunstanciales, yo diría que sí, pero hay que tener cuidado que las preguntas que hago para identificar los complementos directos e indirectos son siempre qué o a quién. En cambio, para identificar a los complementos circunstanciales va a depender de qué es el complemento circunstancial. Entonces yo puedo preguntar al verbo cuándo, dónde, cómo, con quién, con qué, por qué, cuánto o para qué. Y así vamos a estar identificando a los complementos circunstanciales. Bueno, espero haber aclarado la diferencia entre un complemento circunstancial y un complemento directo e indirecto, que hayan aprovechado la clase y que tengan un buen estudio en sus casas. Hasta luego.